¿Alguna vez te has preguntado por qué hay noches en las que tu mente se convierte en un campo de batalla justo cuando apoyas la cabeza en la almohada? ¿Por qué los pensamientos que lograste mantener a raya durante todo el día de repente te atacan con toda su fuerza cuando estás a punto de dormir? ¿Por qué el silencio de la noche amplifica tus miedos, tus dudas, tus preocupaciones? Y si te dijera que la razón por la que tantas personas luchan con el sueño, con la ansiedad nocturna, con pesadillas recurrentes, no es solo un problema físico o psicológico, sino que tiene una dimensión espiritual que la mayoría ignora. Y si te dijera que hay una práctica antigua, tan simple que muchos la desprecian, pero tan poderosa que puede transformar completamente la calidad de tu descanso, la paz de tu mente y hasta la dirección de tu vida entera. Existe un secreto que los santos del Antiguo Testamento conocían. Daniel oraba 3 veces al día, y una de esas veces era antes de dormir. David escribió salmos enteros sobre cómo se acostaba y dormía en paz porque Jehová lo sustentaba. ¿Por qué ellos le daban tanta importancia a la oración nocturna? ¿Será que sabían algo que hoy hemos olvidado? ¿Será que entendían que cerrar el día con Dios no es un ritual religioso, sino una estrategia espiritual de protección y renovación? Piensa en esto. Pasas aproximadamente 8 horas durmiendo. 1/3 de tu vida la pasas en un estado de inconsciencia, y durante esas horas, tu mente sigue procesando, tu espíritu sigue activo, y el mundo espiritual no descansa. Entonces, ¿con qué estás cerrando tu día? ¿Con redes sociales? ¿Con noticias negativas? ¿Con preocupaciones sin resolver? ¿O con la presencia de Dios? En los próximos minutos, vamos a adentrarnos en 9 enseñanzas bíblicas que te revelarán por qué la oración antes de dormir no es solo un buen hábito cristiano, sino una necesidad espiritual. Descubrirás qué sucede en el mundo invisible cuando oras antes de dormir, por qué Satanás pelea tanto por robarte esos últimos minutos del día, y cómo una simple oración puede cambiar no solo tu noche, sino tu mañana siguiente. Si te quedas hasta el final, encontrarás la clave para romper el ciclo de insomnio espiritual, para cerrar puertas que no sabías que estaban abiertas, y para despertar cada mañana con la paz que solo viene de haber descansado bajo el abrigo del Altísimo. Pero antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a hacer 3 cosas que nos ayudarán a que este mensaje llegue a más corazones necesitados. Primero, escribe en los comentarios: oración antes de dormir. Esa frase será tu manera de decir: Señor, desde hoy no cerraré mis ojos sin antes cerrar mi día contigo. Decido que lo último que mi mente procese antes de dormir sea tu palabra, no mis preocupaciones. Segundo, dale like a este video. Así obligas al algoritmo de YouTube a mostrarlo a alguien que quizás lleva semanas sin dormir bien, alguien que se acuesta con miedo, alguien que despierta más cansado de lo que se acostó. Tu like puede ser el puente entre el insomnio de alguien y este mensaje que podría cambiar sus noches para siempre. Y tercero, si aún no lo has hecho, suscríbete. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para personas que buscan enseñanza bíblica profunda, que quieren crecer en su relación con Dios, que necesitan dirección en tiempos confusos. Tu participación es parte de esa misión. Si ya lo hiciste, te felicito. Eres parte de esta familia en Cristo. Tu compromiso con tu crecimiento espiritual es digno de honor. Y no olvides, la penúltima enseñanza de hoy podría ser exactamente lo que necesitas escuchar para entender por qué tus noches han sido tan difíciles y cómo cambiarlas desde esta misma noche. Apaga las distracciones. Prepárate para recibir. No estás aquí por casualidad. Dios tiene algo específico que decirte sobre cómo cerrar tus días. Vamos a comenzar. 1. La noche. Es el campo de batalla que nadie te advirtió. Necesito que entiendas algo que pocas personas te dirán desde un púlpito. La noche no es neutral. Hay una razón por la que en toda la Biblia las tinieblas están asociadas con peligro, con actividad demoníaca, con vulnerabilidad espiritual. No es poesía, es realidad espiritual. Y cuando te acuestas sin orar,
estás dejando las puertas de tu espíritu abiertas de par en par. Mira lo que dice el Salmo 91:5-6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Fíjate que específicamente menciona el terror nocturno y pestilencia que ande en oscuridad. David sabía que había algo específico sobre la noche que requería protección divina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus peores pensamientos llegan de noche? ¿Por qué durante el día puedes controlar tu mente, pero cuando cae la oscuridad, de repente te sientes abrumado por ansiedad, tristeza o pensamientos destructivos? No es coincidencia, es estrategia enemiga. Satanás sabe que en la noche estás más vulnerable, estás cansado, tus defensas están bajas, estás solo con tus pensamientos. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. Cuando te duermes, no apagas tu espíritu. Tu cuerpo descansa, pero tu espíritu sigue activo. Por eso sueñas. Por eso algunas personas tienen encuentros espirituales en sueños. Por eso hay quien recibe ataques espirituales, pesadillas opresivas, parálisis del sueño. Porque mientras tú descansas, el mundo espiritual sigue operando. Entonces, ¿cómo entras a esas 8 horas de vulnerabilidad? ¿Con qué cubres tu espíritu? Si lo último que hiciste antes de dormir fue scrollear en redes sociales viendo contenido tóxico, si te acostaste con ira en tu corazón, si cerraste tus ojos lleno de preocupaciones sin resolver, estás invitando al enemigo a trabajar en tu mente mientras duermes. Pero cuando oras antes de dormir, algo cambia en el mundo invisible. No estás simplemente hablando al aire. Estás activando protección divina, estás cerrando puertas que el enemigo quería usar, estás declarando que esas próximas horas están bajo la cobertura de Dios, no bajo el ataque del adversario. Es como cerrar la puerta de tu casa antes de dormir. No lo haces porque seas paranoico, lo haces porque eres sabio, sabes que hay ladrones, sabes que hay peligro, y tomas la precaución básica de asegurar tu hogar. ¿Por qué harías menos con tu espíritu? ¿Por qué dejarías tu alma sin protección justo en el momento de mayor vulnerabilidad? La oración nocturna no es un lujo espiritual, es una necesidad de supervivencia. Y si has estado luchando con tu sueño, con pesadillas constantes, con ansiedad que aparece justo cuando te acuestas, es momento de preguntarte, ¿he estado durmiendo sin protección? ¿He estado dejando mi espíritu expuesto? Porque una vez que entiendes que la noche es un campo de batalla, ya no puedes tratarla con ligereza. Ya no puedes simplemente caer rendido en la cama sin antes asegurar que tu corazón, tu mente y tu espíritu están cubiertos por el nombre de Jesús. Esa es la primera lección y es fundamental para todo lo demás que viene. 2. El último pensamiento del día define el primero de la mañana. Ahora vamos a hablar de algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre la oración nocturna. Y tiene que ver con un principio espiritual que muy pocos entienden. Lo último que siembras en tu mente antes de dormir es lo primero que cosecharás cuando despiertes. Piénsalo. Cuando te acuestas, tu cerebro no se apaga. Entra en un proceso increíble donde ordena, procesa y almacena todo lo que viviste durante el día. Los científicos lo llaman consolidación de memoria. Pero lo que no te dicen es que también consolida emociones, consolida preocupaciones, consolida todo lo que dejaste sin resolver. Y lo que esté más fresco en tu mente cuando cierras los ojos, será lo que tu cerebro procesará con más intensidad durante la noche. Por eso hay gente que se acuesta preocupada y despierta angustiada. Se acuesta con resentimiento y despierta con amargura. Se acuesta viendo noticias catastróficas y despierta con miedo. Porque durante esas 8 horas, su mente siguió trabajando sobre lo último que le diste para procesar. Es como si le entregaras veneno a tu cerebro justo antes de dormir y te sorprendieras de despertar enfermo. Pero mira lo que dice Proverbios 3:24. Cuando te acuestes no tendrás temor y acostado tu sueño será grato. ¿Ves la promesa? No tendrás temor al acostarte y tu sueño será grato. Pero hay una condición implícita en todo el capítulo. Confía en Jehová de todo tu corazón. La paz nocturna no es automática.
es resultado de dónde pusiste tu confianza antes de cerrar los ojos. Cuando oras antes de dormir, estás haciendo algo estratégico. Estás sembrando verdad en lugar de caos. Estás entregando tus cargas en lugar de dormir con ellas. Estás poniendo tu mente en las cosas de arriba en lugar de dejarla hundida en las cosas de abajo. Y esa siembra nocturna produce una cosecha matutina. ¿Quieres despertar con paz? Acuéstate con oración. ¿Quieres despertar con claridad mental? Acuéstate habiendo vaciado tu corazón delante de Dios. ¿Quieres despertar con esperanza? Acuéstate recordándote a ti mismo las promesas de Dios en lugar de tus problemas. Esto no es pensamiento positivo barato. Esto es sabiduría bíblica aplicada. David lo entendió perfectamente cuando escribió en el Salmo 4:8: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nota el orden. Primero la paz al acostarse, luego el sueño. La paz viene primero y viene de Jehová. Luego el sueño es consecuencia natural. Muchos cristianos oran en la mañana pidiendo un buen día, pero nunca oraron la noche anterior para cerrar bien el día que termina. Y entonces se preguntan por qué despiertan pesados, por qué les cuesta tanto empezar el día, por qué desde que abren los ojos ya sienten ansiedad. Es porque nunca cerraron correctamente el día anterior. Es como si tuvieras una computadora abierta con 50 programas corriendo, y en lugar de cerrarlos antes de apagarla, simplemente le quitas la corriente. Al día siguiente, cuando la enciendes, está lenta, pesada, llena de errores. Eso es exactamente lo que pasa con tu mente cuando no cierras tu día con oración. Llevas el peso del ayer hacia el hoy. Pero cuando oras antes de dormir, estás haciendo un cierre limpio. Estás diciendo: Señor, este día ya pasó. Lo bueno y lo malo te lo entrego. Las victorias te las devuelvo como alabanza. Los errores te los confieso y recibo tu perdón. Las preocupaciones te las dejo porque tú prometiste cargar con ellas. Y ahora voy a descansar, no en mi fuerza, sino en tu cuidado. Y cuando haces eso consistentemente, tu primer pensamiento de la mañana ya no será ansiedad, será paz, porque sembraste paz la noche anterior. Tu primer sentimiento ya no será pesadez, será gratitud, porque cerraste tu día agradeciendo en lugar de quejándote. Así funciona el principio espiritual de la siembra y la cosecha, incluso en el ciclo de tus días. 3. ¿Por qué Jesús oraba en la noche y tú también deberías? Si todavía necesitas más evidencia de que la oración nocturna es crucial, déjame mostrarte algo que quizás nunca notaste. Jesús oraba de noche. No solo en la mañana, no solo antes de eventos importantes. Jesús deliberadamente apartaba las noches para estar con el Padre. Lucas 6:12 lo dice claramente. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, toda la noche. No fue una oración de 5 minutos antes de dormir. Fue una vigilia completa. Y esto no fue una sola vez. Las Escrituras están llenas de referencias de Jesús retirándose de noche para orar. Ahora piensa en esto. Jesús era Dios en carne. No tenía pecado. No tenía las debilidades que tú y yo tenemos. Y aún así, consideraba prioritario cerrar sus días o incluso pasar noches enteras en oración. Si Él, siendo quien era, necesitaba esa conexión nocturna con el Padre, ¿cuánto más nosotros? La diferencia entre Jesús y la mayoría de las personas es que Él entendía algo fundamental. La oración nocturna no es solo para pedir cosas, es para reconectarte con tu fuente. Durante el día estás expuesto al mundo, a sus voces, a sus demandas, a su ruido. Y por más fuerte que seas, algo de ese ruido se pega a ti. La noche es tu oportunidad de lavarte espiritualmente, de volver a sintonizar con la frecuencia del cielo. Mira lo que pasaba después de esas noches de oración. Jesús despertaba con claridad absoluta sobre qué hacer. Tomaba decisiones que cambiarían el curso de la historia. Enfrentaba días imposibles con una paz que desafiaba toda lógica. ¿De dónde venía esa fortaleza? De haber pasado la noche anterior en comunión con el Padre. Y no es que tú necesites orar toda la noche cada noche. No es una competencia de resistencia espiritual.
pero sí necesitas entender el principio. Lo que recibas del cielo en la noche es lo que llevarás al mundo en el día siguiente. Si no recibes nada, si te saltas ese momento de conexión, saldrás al día vacío, corriendo con tu propia fuerza, tratando de resolver todo con tu propia sabiduría. Por eso hay tantos cristianos agotados, porque están viviendo de sus propios recursos, en lugar de ser renovados cada noche. Es como intentar correr un maratón sin nunca detenerte a tomar agua. Eventualmente, colapsarás. La oración nocturna es tu estación de hidratación espiritual. Y hay algo más que Jesús sabía. La noche es cuando el Padre habla más claro. No porque Dios no hable durante el día, sino porque durante la noche tú estás más callado. No hay distracciones, no hay urgencias. Es solo tú y Él. Y en ese silencio, Dios puede hablarte de maneras que durante el día simplemente no escucharías. ¿Cuántas veces te has acostado con una pregunta y has despertado con la respuesta? ¿Cuántas veces has luchado todo el día con una decisión y en la noche, después de orar, has sentido claridad? No es coincidencia. Es que le diste a Dios el espacio para hablarte. Le diste el silencio que necesitaba para que su voz fuera escuchada. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, consideraba la oración nocturna como algo indispensable, ¿quiénes somos nosotros para tratarla como opcional? Si Él apartaba las noches para estar con el Padre, ¿no deberíamos nosotros al menos apartar los últimos minutos de nuestro día para hacer lo mismo? No se trata de legalismo, no se trata de cumplir un ritual, se trata de entender que fuiste diseñado para recibir dirección divina, y esa dirección muchas veces llega en la quietud de la noche, cuando finalmente te detienes y dices, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y Él habla, siempre lo hace, solo necesitas estar ahí para escucharlo. 4. Lo que entregas en oración no te sigue a la cama. Ahora quiero mostrarte algo que podría cambiar radicalmente cómo ves tus noches. En Mateo 11:28, Jesús hace una invitación que la mayoría cita, pero pocos aplican correctamente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjate en la palabra clave, descansar. No dice, os haré trabajar más duro para ganar el descanso. Dice, yo os haré descansar. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos cargan sus pesos todo el día, y cuando llega la noche se los llevan a la cama. Se acuestan con la carga de sus finanzas, con el peso de sus relaciones rotas, con la ansiedad de sus responsabilidades. Y luego se quejan de que no pueden dormir. Pero Jesús nunca prometió hacerte descansar si nunca le entregas lo que estás cargando. La oración antes de dormir es el momento de descarga. Es cuando literalmente pones ante Dios todo lo que llevaste durante el día y le dices, esto es tuyo. Yo no puedo cargarlo mientras duermo. No tengo la capacidad, así que te lo entrego. Y cuando lo haces con fe genuina, algo sobrenatural sucede. La carga se va. No desaparece el problema, pero desaparece el peso. Piénsalo así. Imagina que trabajas cargando ladrillos todo el día. Al final del día tienes dos opciones. Puedes llevarte los ladrillos a casa y dormir con ellos en la cama, o puedes dejarlos en el lugar de trabajo. ¿Cuál crees que te dará mejor descanso? Es obvio, pero espiritualmente la mayoría está eligiendo dormir con los ladrillos. Primera de Pedro 5:7 no es una sugerencia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra echando implica una acción deliberada. No es esperar que Dios te quite la ansiedad mientras tú te aferras a ella. Es tú lanzándola hacia Él, soltándola conscientemente, confiando en que Él la tomará. Y aquí está lo hermoso. Cuando entregas tus cargas en oración antes de dormir, no solo estás descansando físicamente, estás descansando emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Tu cuerpo se relaja porque tu alma está en paz, porque sabes que lo que te preocupaba antes de orar, ahora está en las manos de aquel que tiene todo bajo control. Pero tiene que ser una entrega real. No puedes orar, Dios te entrego mi preocupación por mi trabajo, y luego, apenas terminas de orar,
empezar a darle vueltas otra vez al tema. Eso no es entregar, es visitar a Dios como si fuera un terapeuta y luego irte con la misma carga. La verdadera entrega significa que después de orar, tú confías en que Dios tiene el asunto y tú puedes dormir tranquilo. ¿Sabes por qué hay gente que ora y aún así no duerme? Porque oran sin fe. Dicen las palabras, pero su corazón sigue aferrado a la preocupación. Es como tratar de entregarle algo a alguien pero sin soltar tu mano. Técnicamente lo estás ofreciendo, pero realmente no lo estás dando. Y Dios no arranca las cosas de tu mano. Espera a que tú las sueltes. Entonces esta noche, cuando ores, no solo recites una lista de peticiones. Tómate el tiempo de identificar qué es lo que has estado cargando. Ponle nombre. Esa relación que te tiene ansioso. Esa situación financiera que te roba el sueño. Ese diagnóstico médico que te tiene en pánico. Ese error del pasado que no te deja en paz. Sea lo que sea, díselo a Dios con claridad. Y luego, conscientemente, con un acto de fe, suéltalo. Di algo como esto: Señor, este asunto que me ha estado quitando el sueño, te lo entrego ahora. No lo voy a cargar a la cama. Confío en que tú lo tienes bajo control. Y aunque no vea la solución mañana, sé que tú estás trabajando en ella. Así que yo voy a descansar porque tú nunca descansas. Y cuando lo digas con fe genuina, sentirás el peso irse. Literalmente. Es como si alguien te quitara una mochila pesada de los hombros. Y al día siguiente, si el pensamiento regresa, recuérdate a ti mismo: ya se lo entregué a Dios anoche. No voy a retomarlo. Porque lo que entregas en oración no te sigue a la cama. Y si no te sigue a la cama, no debería seguirte al día siguiente tampoco. 5. La historia del rey que dormía mientras sus enemigos atacaban. Quiero llevarte a una historia que muchos conocen, pero pocos conectan con el tema de la oración nocturna. Es la historia de David cuando su hijo Absalón se rebeló contra él. Imagina la escena. David es rey, pero su propio hijo quiere matarlo y quitarle el trono. Tiene que huir de Jerusalén. Está rodeado de enemigos. Su vida está en peligro inminente. Es literalmente una de las peores noches de su vida. Y sin embargo, mira lo que David escribe en el Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Léelo otra vez. En medio de la traición, en medio del peligro, en medio de una crisis que haría que cualquiera perdiera el sueño, David se acostó y durmió. ¿Cómo es posible? Porque antes de acostarse, oró. El salmo completo es básicamente la oración que David hizo antes de dormir esa noche. Le dice a Dios: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Le está diciendo: Señor, mira mi situación, es grave, hay mucha gente queriendo destruirme. No lo niega, no lo minimiza, es honesto sobre el peligro. Pero luego viene el cambio. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ahí está la clave. David pasa de enfocarse en sus enemigos a enfocarse en su Dios. Pasa de contar cuántos problemas tiene a recordar quién es su protector. Y en ese cambio de enfoque, encuentra la paz suficiente para dormir mientras sus enemigos planean matarlo. Esta es una de las lecciones más poderosas sobre la oración nocturna. No se trata de negar la realidad de tus problemas, se trata de poner una realidad más grande encima de ellos. Tus enemigos son reales, pero Dios es más real. Tu crisis es grande, pero tu Dios es más grande. Y cuando oras antes de dormir reconociendo esto, tu mente cambia de estar en modo supervivencia a modo confianza. Fíjate en algo más. David dice: Jehová me sustentaba. No dice: me sustentará mañana. Dice: me sustentaba. Tiempo pasado. Mientras él dormía, Dios estaba trabajando. Mientras él descansaba, Dios estaba protegiéndolo. Mientras sus ojos estaban cerrados, los ojos de Dios estaban bien abiertos velando por él. Eso es exactamente lo que pasa cuando oras antes de dormir. Estás diciendo: Dios, yo necesito descansar. Mi cuerpo no puede estar despierto 24 horas. Pero tú nunca duermes. Tú no te cansas. Así que mientras yo descanso, tú vela por mí.
Mientras yo duermo, tú trabajas en mi favor. Yo cierro mis ojos confiando en que los tuyos permanecen abiertos. Hay un versículo hermoso en el Salmo 121, 3-4 que dice: No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme. Mientras tú descansas, Él está activo. Mientras tú estás vulnerable, Él está vigilante. Pero tienes que encomendarte a ese cuidado en oración. Es como un niño pequeño que se duerme tranquilo en el asiento trasero del auto, mientras su padre conduce de noche en una tormenta. El niño no está piloteando el auto, no está resolviendo los problemas del camino, simplemente confía en que su padre tiene el control y descansa. Eso es lo que la oración nocturna te permite hacer. Dormir como un hijo confiado mientras tu Padre Celestial conduce a través de las tormentas de tu vida. Y mira el resultado en la vida de David. Despertó, sobrevivió, eventualmente recuperó su reino. Los planes de sus enemigos fracasaron. ¿Por qué? Porque mientras ellos tramaban, Dios actuaba. Mientras ellos conspiraban, Dios intervenía. Y David pudo dormir en medio de todo eso porque había aprendido algo que muchos cristianos nunca aprenden, que hay más poder en una noche de descanso con fe que en una noche de insomnio con preocupación. Entonces, si esta noche sientes que los enemigos te rodean, que las circunstancias te atacan, que todo está en contra tuya, haz lo que hizo David. No te quedes despierto tratando de resolver lo imposible. Ora. Reconoce a Dios como tu escudo. Entrega la situación y luego duerme, porque Jehová te sustentará mientras descansas, y despertarás, así como David despertó, para ver que Dios estuvo trabajando mientras tú dormías. 6. Cuando la oración nocturna se convierte en tu salvavidas. Y es precisamente ese poder del descanso con fe el que marca la diferencia entre hundirte o mantenerte a flote en las tormentas de la vida. Porque una cosa es saber teológicamente que debes orar antes de dormir, y otra muy distinta es experimentar cómo esa práctica literalmente salva tu salud mental, tu paz, tu cordura. El apóstol Pablo lo entendió cuando escribió en Filipenses 4:6: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, incluyendo la noche, incluyendo esas horas donde la oscuridad amplifica tus miedos. Traes tus peticiones a Dios con gratitud, y entonces viene la promesa del siguiente versículo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Hace unas semanas recibí un mensaje que ilustra perfectamente esto. Era de Claudia, una mujer de algún lugar de México que llevaba tiempo siguiendo este canal. Me contó algo que me partió el corazón, pero que al mismo tiempo mostró el poder transformador de la oración nocturna. Claudia me escribió: durante casi 3 años viví con insomnio crónico. No era solo que me costara dormir, era que le tenía pánico a la noche. Apenas el sol empezaba a ponerse, mi ansiedad se disparaba. Sabía lo que venía. Horas acostada mirando el techo, mi mente corriendo a 1000 por hora. Mi corazón acelerado, sintiendo que me volvía loca. Me contó que había intentado de todo. Medicamentos para dormir que la dejaban atontada, pero no le daban descanso real. Tés, meditaciones, ejercicio extenuante para cansarse físicamente. Nada funcionaba de manera sostenida. Lo peor, me dijo, no era solo la falta de sueño. Era lo que el insomnio le estaba haciendo a su vida. Llegó al punto donde no podía funcionar en su trabajo. Su matrimonio estaba tenso porque su esposo no sabía cómo ayudarla, y ella sentía que estaba perdiendo la batalla. Había noches, me escribió, donde me quedaba mirando a mi esposo dormir y sentía una mezcla de envidia y desesperación. ¿Por qué él podía apagar su mente y yo no? ¿Qué estaba mal conmigo? Llegué a creer que era un castigo de Dios, que había algo en mí que no merecía el descanso. Un día, completamente exhausta después de otra noche sin dormir, buscó en YouTube ¿por qué no puedo dormir cristianos? Y encontró uno de nuestros videos. Era sobre la paz de Dios.
cuando escuchó el versículo del Salmo 4:8, «En paz me acostaré, y asimismo dormiré». Algo dentro de ella se quebró. No porque fuera la primera vez que escuchaba ese versículo, sino porque por primera vez entendió que era una promesa, no solo una frase bonita. Esa noche, Claudia decidió intentar algo diferente. En lugar de acostarse llena de ansiedad por si podría dormir o no, se arrodilló al lado de su cama. Y por primera vez en años, oró honestamente antes de dormir. No fue una oración elaborada, solo le dijo a Dios: «Señor, estoy agotada, no sé qué hacer, ya no confío en mi capacidad de dormir, pero quiero confiar en ti. Te entrego esta noche. Si duermo o no, tú decides, pero yo voy a descansar en ti». Me dijo que algo cambió esa noche. No durmió perfecto. No fueron 8 horas mágicas, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió paz al cerrar los ojos. No estaba peleando contra el insomnio, estaba descansando en Dios. Y esa diferencia, aunque sutil, fue el comienzo de su sanidad. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Hubo noches donde volvió la ansiedad, pero cada noche, sin fallar, se arrodillaba y oraba antes de dormir. Algunas noches oraba solo 1 minuto. Otras noches, cuando la ansiedad era fuerte, oraba hasta sentir paz. Y poco a poco su cuerpo empezó a responder. Empezó a dormir 3 horas, luego 4, luego 5. Me escribió hace unos días para contarme que ahora duerme regularmente. No es que nunca tenga una mala noche, pero ya no le tiene pánico a la oscuridad. Ya no ve la noche como su enemiga. Y todo cambió, me dijo, cuando dejó de tratar de controlar su sueño y empezó a entregárselo a Dios en oración. Ahora entiendo, me escribió, que mi insomnio no era solo un problema físico, era espiritual. Estaba tratando de ser Dios de mi propia vida, incluso de mi sueño. Y Dios tuvo que llevarme a un punto de total rendición donde dijera: «No puedo, pero tú sí». Y cuando lo hice, Él cumplió su promesa. Ahora me acuesto en paz y asimismo duermo. ¿Sabes por qué te cuento la historia de Claudia? Porque si ella pudo, tú también puedes. Porque el mismo Dios que le devolvió el sueño a ella puede darte paz a ti. No es porque ella fuera más espiritual o más merecedora, es porque encontró el principio. Entregas lo que no puedes controlar, y Dios se encarga de lo que tú no puedes. Y si esta noche te acuestas con miedo, con ansiedad, con esa sensación de que la noche será otra batalla, recuerda la historia de Claudia. Recuerda que la oración antes de dormir no es magia, pero sí es poder. Es el poder de soltar, de confiar, de descansar en aquel que nunca duerme para que tú puedas dormir en paz. 7. La oración que cierra puertas espirituales. Ahora vamos a entrar en un territorio que muchos pastores evitan, pero que es absolutamente crítico que entiendas. Cuando no oras antes de dormir, dejas puertas espirituales abiertas. Y no estoy hablando en metáforas. Estoy hablando de realidades espirituales que tienen consecuencias tangibles en tu vida. Efesios 4:26-27 dice algo muy específico. «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Fíjate en esa frase. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es solo un consejo para tener buenas relaciones. Es una advertencia espiritual. Porque cuando te acuestas con ira sin resolver, con amargura, con falta de perdón, le estás dando lugar al diablo. Literalmente, le estás abriendo una puerta. ¿Sabes qué significa dar lugar? En el griego es topos, que significa espacio, territorio, oportunidad. Es como darle al enemigo un permiso de entrada. Y la mayoría de los cristianos no tienen idea de que están haciendo esto cada noche cuando se acuestan sin cerrar correctamente su día en oración. Porque la oración nocturna no es solo para pedir cosas o agradecer. Es un acto de cierre espiritual. Es cuando revisas tu día delante de Dios y dices: «Señor, si hoy ofendí a alguien, perdóname. Si alguien me ofendió, yo perdono. Si dejé algo sin resolver que le da acceso al enemigo, lo cierro ahora en el nombre de Jesús». Estás literalmente cerrando puertas. Piensa en tu casa física. Antes de irte a dormir, ¿qué haces? Cierras las puertas. Cierras las ventanas. Te aseguras de que tu hogar esté protegido. ¿Por qué?
Porque sabes que mientras duermes, eres vulnerable. Si dejas la puerta principal abierta, cualquiera puede entrar. Es sentido común básico de seguridad. Pero espiritualmente, muchos cristianos se acuestan con las puertas abiertas de par en par. Y luego se preguntan, ¿por qué tienen pesadillas opresivas? ¿Por qué se despiertan con una sensación de peso? ¿Por qué sienten presencias extrañas en la noche? ¿Por qué sus hijos tienen terrores nocturnos? Y la respuesta es simple. Hay puertas abiertas que nunca fueron cerradas en oración. Déjame darte ejemplos concretos de puertas que necesitas cerrar antes de dormir. La puerta del rencor. Si te acuestas enojado con alguien sin haber perdonado, esa es una puerta abierta. No tienes que llamar a la persona y hacer las paces esa misma noche, pero sí tienes que perdonar en tu corazón delante de Dios. Señor, perdono a esta persona. Suelto el derecho de guardar rencor. Cierro esta puerta en el nombre de Jesús. La puerta del miedo. Si te acuestas consumido por preocupaciones, por escenarios catastróficos, por temores sobre el futuro, esa es una puerta abierta. Porque el miedo no viene de Dios. Y cuando le das espacio al miedo, le estás dando espacio al autor del miedo. Señor, rechazo todo miedo que no viene de ti. Cierro esta puerta. Elijo confiar en ti. La puerta de contenido impuro. Si lo último que viste antes de dormir fue algo que contaminó tu mente, pornografía, violencia gráfica, ocultismo aunque sea disfrazado de entretenimiento, esa es una puerta abierta y necesitas cerrarla. Señor, me arrepiento de haber permitido eso en mis ojos, limpia mi mente. Cierro esa puerta ahora. La puerta de palabras negativas. Si te acostaste maldiciendo tu vida, quejándote, declarando derrota sobre ti mismo, esa es una puerta abierta. Porque las palabras tienen poder, y las últimas palabras del día tienen poder especial. Señor, cancelo toda palabra negativa que dije hoy. Declaro bendición sobre mi vida. Cierro la puerta a la maldición. Cuando oras antes de dormir con esta conciencia de cerrar puertas espirituales, no solo estás orando, estás asegurando tu casa espiritual. Estás diciendo, enemigo, no tienes acceso aquí. Esta noche está bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Esta casa, esta familia, esta mente, este cuerpo, están protegidos. ¿Qué hay poder en eso? Poder real. Porque el enemigo es legalista. No puede entrar donde no tiene permiso. Pero si tú le das permiso, aunque sea sin darte cuenta, él lo tomará. Por eso Santiago 4:7 dice, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Pero tienes que resistirlo, y parte de esa resistencia es cerrar las puertas que dejaste abiertas durante el día. Entonces esta noche, antes de cerrar tus ojos, haz un inventario rápido. ¿Qué puertas quedaron abiertas hoy? ¿Qué necesitas cerrar? No te acuestes vulnerable. No le des territorio al enemigo. Cierra cada puerta en oración. Y duerme bajo la protección del Altísimo, donde ningún enemigo puede tocarte. 8. El secreto del Salmo 91 que debes activar cada noche. Y hablando de la protección del Altísimo, necesitamos hablar del Salmo 91. Porque si hay un salmo que debería ser parte de tu oración nocturna, es este. No por superstición, no porque tenga poderes mágicos, sino porque contiene verdades espirituales que cuando las declaras con fe, activan protección divina sobre tu vida. Escucha cómo empieza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate en la palabra habita. No dice el que visita. No dice el que ocasionalmente se acuerda de Dios. Dice el que habita. Habitar implica permanencia. Implica hacer tu morada ahí. Y cuando haces del lugar secreto con Dios tu morada, hay consecuencias de protección. El versículo 5 es específico sobre la noche. No tendrás temor de espanto nocturno. Otra vez, espanto nocturno. La Biblia reconoce que hay algo específico sobre la noche que puede causar terror. Y la promesa es que el que habita al abrigo del Altísimo no tiene que temer eso. Pero tienes que habitar, no solo visitar. Ahora mira los versículos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti
que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esto no es poesía, es una promesa literal. Cuando tú te encomiendas a Dios en oración, Él asigna ángeles para que te protejan, incluso mientras duermes. Piénsalo, mientras tú estás inconsciente, hay fuerzas angelicales vigilando sobre ti porque oraste antes de dormir. No porque seas especial, sino porque activaste la promesa, porque te pusiste bajo el abrigo del Altísimo mediante la oración. Es como contratar seguridad para tu casa. Si no activas el sistema de alarma, no sirve de nada tenerlo instalado. La oración nocturna es como activar tu sistema de protección espiritual. Pero aquí está lo que muchos no hacen. No solo debes leer el Salmo 91, debes declararlo. Hay poder en declarar la palabra de Dios en voz alta. Porque cuando declaras, habitaré bajo la sombra del Omnipotente, no estás pidiendo permiso, estás tomando posición. Estás diciendo, este es mi lugar, este es mi refugio, y aquí me quedo esta noche. Cuando declaras, no tendré temor de espanto nocturno, estás cerrando la puerta al miedo antes de que toque. Cuando declaras, ninguna plaga tocará mi morada, estás estableciendo un límite espiritual que el enemigo no puede cruzar. No es presunción, es fe en acción. Es tomar las promesas de Dios y aplicarlas específicamente a tu noche. Te voy a sugerir algo práctico. Esta noche, antes de acostarte, lee el Salmo 91 completo en voz alta. No lo leas rápido. Lee cada versículo como una declaración personal. Yo habito al abrigo del Altísimo. Yo moraré bajo su sombra. Yo diré de Jehová, Él es mi refugio y mi fortaleza. Personalízalo. Hazlo tuyo. Y si tienes hijos, lee el Salmo 91 sobre ellos antes de que duerman. Declara protección sobre sus vidas. Porque los niños son especialmente vulnerables en lo espiritual. Y cuando como padre o madre estableces un escudo de oración sobre tus hijos antes de dormir, estás haciendo algo poderoso. Estás diciéndole al enemigo, no tocarás a mis hijos. Están bajo la sangre de Cristo, están bajo el abrigo del Altísimo. Hay familias que tienen terrores nocturnos, pesadillas recurrentes, problemas constantes de sueño, y nunca se les ocurre que puede ser espiritual. Nunca se les ocurre que necesitan establecer protección en oración. Tratan de resolver todo con medicina, con terapia, y esas cosas pueden ayudar. Pero si hay una raíz espiritual y no la estás abordando, nunca encontrarás solución completa. El Salmo 91 termina con una promesa increíble en el versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Larga vida. No solo vida, sino larga vida. Y parte de vivir largo es descansar bien, porque el sueño es donde tu cuerpo se regenera, donde tu mente se restaura, donde tu sistema inmune se fortalece. Y si Satanás puede robarte el sueño, está robándote años de vida. Pero cuando declaras el Salmo 91 sobre tu vida cada noche, cuando haces del lugar secreto con Dios tu morada habitual, no solo proteges tu presente, proteges tu futuro, porque estás durmiendo bajo protección divina, restaurándote física y espiritualmente, preparándote para vivir la vida larga y abundante que Dios diseñó para ti. Entonces no subestimes el poder de este salmo. No lo leas como literatura bonita, léelo como el arma espiritual que es. Decláralo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, y observa cómo cambian tus noches cuando estableces esa cobertura en oración antes de dormir. 9. La última batalla que debes ganar antes de dormir. Hemos llegado a la penúltima enseñanza, y esta podría ser la más importante de todas, porque puedes entender todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero si no ganas esta batalla específica, todo lo demás será difícil de aplicar. Y es la batalla de la consistencia. Verás, el enemigo no pelea tanto contra que ores una noche. Él sabe que una noche de oración no te va a transformar completamente. Lo que él pelea ferozmente es contra que lo hagas todas las noches, porque entiende algo que tú necesitas entender. La oración nocturna no es un evento, es una disciplina,
y las disciplinas son las que construyen destinos. Mira lo que dice el Salmo 55:17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tarde, mañana, mediodía. David no oraba cuando le provocaba. Oraba consistentemente. Tenía horarios, tenía disciplina, y esa consistencia es lo que lo mantuvo conectado con Dios incluso en los momentos más oscuros de su vida. Ya aquí está la realidad. La primera noche que ores antes de dormir, te sentirás bien. Tal vez hasta duermas mejor, pero la segunda noche va a ser un poco más difícil. Vas a estar cansado, vas a querer solo apagar la luz y dormir. Y el enemigo te va a susurrar: ya oraste ayer, no pasa nada si hoy te lo saltas. Dios entiende que estás cansado. Y si cedes esa noche, la tercera será aún más fácil de saltarte. Y en 2 semanas estarás de vuelta al mismo patrón de antes. Por eso es una batalla. Porque crear el hábito de la oración nocturna requiere que venzas tu cansancio, tu pereza, tu mente que te dice: mañana empiezo en serio. Tienes que pelear contra la parte de ti que quiere el camino fácil, y esa batalla se gana o se pierde en los primeros 30 días. Los científicos dicen que se necesitan entre 21 y 66 días para formar un hábito, dependiendo de su complejidad. Pero espiritualmente, yo te diría que los primeros 7 días son los críticos. Si puedes orar 7 noches seguidas sin saltarte ninguna, algo empieza a cambiar. Tu cuerpo empieza a esperar ese momento. Tu espíritu empieza a anhelar esa conexión. Y para el día 30, ya no es una lucha. Es parte de quién eres. Pero aquí está el secreto que prometí al inicio, la penúltima enseñanza que puede cambiar todo. No necesitas que tu oración nocturna sea larga para que sea poderosa. No tienes que orar 30 minutos, no tienes que recitar 50 versículos. Si estás exhausto, ora 2 minutos, pero ora. Porque lo que Dios valora no es la longitud de tu oración, es la fidelidad de tu corazón. Es mejor orar 3 minutos cada noche durante un año que orar 1 hora un día y luego desaparecer. La consistencia vence a la intensidad. Siempre. Entonces esta noche, cuando te vayas a dormir, no te pongas metas imposibles. No digas: voy a orar 1 hora. Di: voy a apartar 5 minutos antes de cerrar mis ojos, todos los días, sin excepción, sin importar cuán cansado esté. 5 minutos para agradecer por el día, para cerrar puertas espirituales, para entregar mis cargas, para declarar protección sobre mi vida. 5 minutos que pueden cambiar todo. Y si un día estás tan cansado que apenas puedes mantener los ojos abiertos, ora de todas formas. Aunque sea 1 minuto, aunque sea solo decir: Señor, te entrego esta noche. Gracias por este día. Protégeme mientras duermo. En el nombre de Jesús, amén. Eso cuenta. Porque Dios no está midiendo palabras, está viendo tu corazón. Y cuando ve que a pesar del cansancio, a pesar de las excusas que podrías dar, igual decidiste buscarlo, Él se mueve. La batalla de la consistencia se gana 1 noche a la vez. No mires el año completo. No pienses: tengo que hacer esto los próximos 365 días. Solo enfócate en hoy. Solo decide: esta noche yo oro. Mañana me preocuparé por mañana, pero hoy yo cumplo. Y cuando haces eso suficientes veces, dejas de contar. Se vuelve tan natural como cepillarte los dientes. Y un día, tal vez en 6 meses, tal vez en 1 año, vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta de que tus noches cambiaron, que tu sueño mejoró, que tus mañanas son diferentes, que tu paz es más profunda. Y todo porque ganaste la batalla de la consistencia, 1 noche a la vez. Entonces esta noche, cuando termines de ver este video, no lo pospongas. No digas: empiezo mañana. Empieza hoy. Arrodíllate al lado de tu cama, o siéntate si no puedes arrodillarte, y ora, aunque sea 3 minutos, pero hazlo, porque hoy es el día 1 de una práctica que puede transformar el resto de tu vida. Si llegaste hasta aquí, si estás escuchando estas palabras en este preciso momento, déjame decirte algo. Eres parte de un grupo muy pequeño.
La mayoría de las personas abandonaron este video en los primeros minutos. Otros se distrajeron a mitad del camino. Pero tú perseveraste. Tú llegaste hasta el final. Y eso dice algo sobre ti. Dice que hay hambre en tu corazón. Dice que no estás conforme con vivir de cualquier manera. Dice que reconoces que tu relación con Dios necesita profundizarse y que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Y Dios ve eso. Él honra esa hambre. Él responde a esa búsqueda. Antes de orar juntos, quiero pedirte 3 cosas más, y son importantes. Primero, escribe en los comentarios: llegué al final porque decido cerrar mis días con Dios. Esa frase no es solo un comentario más. Es un pacto que estás haciendo públicamente. Es tu manera de decirle al cielo y a la tierra: desde hoy, mis noches son diferentes. Desde hoy no cierro mis ojos sin antes cerrar mi día con el Padre. Y cuando lo escribas, estarás activando algo en el mundo espiritual. Estarás declarando un compromiso que Dios tomará en serio. Segundo, comparte este video. Y no lo hagas a la ligera. Piensa en alguien específico que necesita escuchar esto. Esa persona que sabes que está luchando con insomnio, con ansiedad nocturna, con pesadillas. Ese familiar que vive estresado y nunca descansa bien. Ese amigo que se acuesta con miedo todas las noches. Para ti este fue un estudio bíblico profundo, pero para ellos puede ser el mensaje que cambie sus noches para siempre. Tu acción de compartir puede ser el puente entre la desesperación de alguien y la paz que viene de Dios. Y tercero, si este mensaje tocó algo profundo en tu alma, si sientes que Dios te habló personalmente a través de estas palabras, apoya este ministerio. YouTube tiene la función Super Gracias debajo del video. No es una obligación, nunca lo será. Pero cada gesto de apoyo nos permite seguir creando contenido que transforma vidas, que llega a rincones donde no hay pastores, donde no hay iglesias, donde solo hay personas hambrientas de Dios buscando en Internet. Tu generosidad multiplica el alcance de este mensaje. Lo más importante, no te pierdas los próximos videos. Sigue consumiendo este contenido, porque tu alma necesita ser alimentada constantemente. Un video no es suficiente, una enseñanza no lo cambia todo, pero la acumulación de verdad bíblica en tu vida, semana tras semana, eso sí te transforma de gloria en gloria. Y si tienes un momento, bendice a alguien en los comentarios. Escribe una oración, comparte un versículo, anima a alguien que está luchando. Sé instrumento de Dios en la vida de otro creyente que está leyendo ahí abajo, buscando una palabra de esperanza. Ahora, quiero orar por ti. Y esta oración es específica para tus noches, para tu descanso, para que desde hoy en adelante tus días cierren de manera diferente. Así que si puedes, cierra tus ojos y recibe esta palabra. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, vengo delante de ti intercediendo por cada persona que llegó hasta este punto. Tú conoces sus nombres, conoces sus luchas nocturnas, conoces las noches sin dormir, las pesadillas que los atormentan, los miedos que los paralizan cuando cae la oscuridad. Señor, si alguien aquí ha luchado con insomnio, con ansiedad nocturna, con terror en las noches, declaro en el nombre de Jesús que hoy es el día donde eso comienza a cambiar. Que toda opresión espiritual que ha robado su descanso se rompa ahora. Que toda puerta espiritual que dejaron abierta sin saberlo se cierre en este momento. Que toda fortaleza mental que el enemigo construyó durante años se derrumbe bajo el poder de tu palabra. Tú dijiste en tu palabra que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Hoy reclamamos esa promesa. Declaramos que desde esta noche, cada persona que oró conmigo tendrá paz al acostarse. Que sus mentes no serán campos de batalla, sino jardines de paz. Que sus pensamientos no los atormentarán, sino que se someterán a tu verdad. Cubre sus noches, Señor. Asigna ángeles para que los protejan mientras duermen. Que habiten al abrigo del Altísimo. Que moren bajo la sombra del Omnipotente. Que no tengan temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. Que ninguna plaga toque sus moradas. Que ningún enemigo espiritual
tenga acceso a sus hogares. Señor, dales la disciplina para orar cada noche antes de dormir. Que cuando estén cansados, cuando las excusas lleguen, tu Espíritu Santo les recuerde este momento. Que recuerden el pacto que hicieron hoy. Y que sean fieles, no por legalismo, sino por amor a ti y por amor a su propio bienestar. Declaro restauración del sueño. Declaro sanidad mental. Declaro que despertarán renovados con energía, con paz, con claridad, porque tú eres el Dios que no duerme, el que vela por sus hijos, el que prometió sustentarlos incluso mientras descansan, y que cada mañana sea testimonio de tu fidelidad. Que despierten agradecidos, llenos de tu presencia, listos para enfrentar el día, porque cerraron bien la noche anterior, porque entregaron sus cargas, porque confiaron en ti. Gracias, Padre, porque la batalla por las noches ya está ganada. Gracias porque tu paz guarda corazones y pensamientos. Gracias porque eres fiel, porque cumples lo que prometes, porque nunca abandonas a los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que la paz del Señor te acompañe. No estás solo en tus noches. Dios vela por ti. Tus días pueden cerrar en paz, tu descanso puede ser restaurado, y todo comienza esta misma noche con una simple decisión: orar antes de dormir. Nos vemos en el próximo video. Que Dios bendiga tus noches. Amén.